Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy vamos a hablar del Valle de los Caídos. Me imagino que todo el mundo que me escucha sabrá qué es el Valle de los Caídos, pero por si acaso voy a recordar brevemente qué es el Valle de los Caídos. Cuando termina la Guerra Civil de España, Franco tiene la idea de buscar un sitio idóneo para erigir un monumento, una basílica, y sobre la basílica una cruz. En realidad va a ser un cementerio, pero un cementerio cristiano. ¿Y quién va a estar enterrado en ese cementerio? Pues aproximadamente 40.000 combatientes, mitad y mitad más o menos de cada bando. ¿Y qué se pretendía? ¿Qué pretendía Franco? Bueno, pues pretendía la reconciliación de los dos bandos, de las dos Españas que lucharon fratricidamente, por desgracia, pues entre hermanos, ¿no? Unos, los llamados de la zona republicana o zona roja, pues bajo los auspicios, digamos, del comunismo más atroz. Y los otros, pues defendiendo lo que consideraban que tendría que seguir siendo España, es decir, España católica, tradicional, la familia, en fin, lo que por desgracia en estos momentos pues no vivimos. Ganó el bando nacional, encabezado por Franco, y haciendo un poco historia-ficción, si hubiera ganado el bando rojo, pues posiblemente España sería de Stalin, posiblemente, no seguro, y hubiera cambiado posiblemente también el mapa europeo, y a lo mejor la Segunda Guerra Mundial pues hubiera cambiado totalmente. En fin, eso es hacer un poco de historia, pero el tema es que ganó el bando nacional y Franco quiso erigir un monumento en Cuelgamuros, que es como se llama a la zona perteneciente al ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, una zona privilegiada, por cierto, de los alrededores de Madrid. Eso es todo, una basílica que iba a estar, pues, digamos, donde se iba a rezar, fundamentalmente, como se hace en todas las iglesias, por los caídos de los dos bandos, unos 40.000. Las obras se empezaron en el 40 y tantos y terminaron en el 50 y tantos, pero en esas obras participaron varios obreros. Unos de ellos eran presos, no presos políticos, o si había presos políticos eran los mínimos. La mayoría eran presos, eran obreros normales que no eran presos, y otros presos que estaban, que eran todos de delito de sangre y que estaban en otras prisiones, y que aquellos presos que quisieran redimir sus penas, algo maravilloso, y que cualquier preso de hoy le gustaría redimir sus penas. ¿Qué significa eso? Pues que por un día de trabajo, en principio se le acortaba la pena entre 1 a 6 días. Empezaron con 1, 2, 3 y terminaron, se alargó el decreto, etcétera, hasta 6 días. Yo, que he estado 6 años y medio yendo a la cárcel de Teiseiro una vez a la semana, si le preguntáramos a cualquier de los presos de allí que si quisieran trabajar cobrando lo mismo que cualquier obrero normal, pues haciendo cualquier cosa, hay un montón de trabajo que se puede hacer, limpiando montes, etcétera, y que encima de cobrar podían redimir sus penas, o sea, podían acortar sus penas, vamos,
estoy convencido de que, salvo algún vago que haya por ahí, que siempre hay en la Viña del Señor para todos los gustos, pues todos iban a decir que sí, porque es lógico, porque además yo he conocido unos cuantos, la mayoría están por penas por delitos de droga, robos por droga, etcétera. La droga es el 90% por desgracia. Y bueno, pues algunos están pasando bastantes años allí. Estoy convencido de que todos dirían que sí. Por desgracia eso no ocurre, pero en la época de la posguerra sí ocurrió, y así fue. Y de hecho, presos que tuvieron penas de muerte, porque tenían delitos atroces. No que en la guerra uno matara a otro, que eso no se considera delito, es defender y es lo propio de la guerra, sino la represión enorme que hubo en la retaguardia, sobre todo en la retaguardia del bando rojo. Eso da para un vídeo y 100 vídeos más, ya iremos viendo si Dios quiere. Bueno, pues esos delitos que habían sido condenados a muerte, pena de muerte en la posguerra, pues fueron cambiados, condonados por delitos de prisión de 30 años, que era lo máximo que de aquella época, la cadena perpetua de aquella época, entiendo. 30 años. Pues bien, esos 30 años se convirtieron en máximo de 5 años para muchos de ellos, y algunos muchos menos, por precisamente redimir sus penas, acortar sus penas por trabajo. Y recordemos que estaban cobrando exactamente lo mismo que cobraba un obrero que no estaba en prisión, un obrero normal. Por lo tanto, hay mucho mito en esto del Valle de los Caídos, empezando porque allí se obligaban a los presos a trabajar en condiciones de esclavitud. Nada más lejos de la verdad. Muchos presos tenían además que escribir una instancia solicitando el cambio, si estaba en la cárcel de Valencia o si estaba en la cárcel donde fuera, y tenían que solicitarlo. Y la mayoría de ellos pedían, por supuesto, y era como un chollo, vamos a llamarle de esa forma, ir a trabajar al Valle de los Caídos, porque cobraban y acortaban sus penas. En otro vídeo quizás hablaré del tema cristiano de la redención de penas, pero en este vamos a limitarnos a, digamos, desmoronar ciertos tópicos que tiene el Valle de los Caídos y que, por desgracia, viendo a los talibanes que nos gobiernan y que quieren, por las últimas noticias, derribar la cruz más alta del mundo, y es una cruz cristiana, y por lo tanto ellos ya han conseguido profanar la tumba de Franco, lo han conseguido, porque eso es una auténtica profanación, porque lo han hecho sin el permiso de la basílica. Por cierto, Santiago Cantera, todo un héroe, y que ha sido el único, solo ante el peligro, que ha luchado contra estos talibanes, estos bárbaros, que quieren, ya os digo, derribar ese monumento precioso, maravilloso. Yo lo he visitado, y que es una iglesia, una basílica, donde están enterrados 40.000 combatientes, en paz, tranquilamente, sin que nadie les haya obligado, porque, insistimos, allí fueron voluntariamente presos, acortando pues hasta 6 veces su condena, que recordemos que era de pena de muerte y que se cambió hasta se condenaron, creo, 19.000 o 20.000 penas de muerte, cerca de 20.000 penas de muerte, se cambiaron por cadena perpetua. Esa cadena perpetua 30 años, esos 30 años se quedaron reducidos al máximo de 6. Y en el periodo de casi 20 años que duró la construcción del Valle de los Caídos, solo 7, no llega a 7, 6 meses, 6 años y 11 meses, solo 7 fueron presos, porque ya después solo durante 7 años
trabajaron presos. Después ya fueron obreros normales. Y ¿por qué? Porque se terminaron, algunos de ellos presos, cuando ya se terminó su condena, quisieron seguir trabajando, lógicamente, y algunos de ellos consiguieron viviendas sin las hipotecas monstruosas que hay ahora, viviendas que les permitían, después de terminar su condena y su trabajo, pues rehabilitarse, que era una de las pretensiones de esta idea de Franco, rehabilitar, que la gente, bueno, pues cristianamente perdonar, que es lo que tiene que hacer. Único caso en el mundo de una guerra civil que el vencedor pues haga esto, tenga gestos magnánimos por el vencido. O sea, incluso creo haber leído que algunos partidarios del régimen de Franco no estaban de acuerdo con esto. No eran cristianos, no debían de ser muy cristianos, porque el cristiano dice perdonar, empezamos de cero, cosa que ahora estos talibanes y estos bárbaros quieren desenterrar todo eso. De hecho ya lo han conseguido, profanar la tumba de Franco, y quieren derruir, y no sé qué harán con los 40.000, pues a ellos les da lo mismo, porque ponen una bomba y los que están enterrados allí, como no creen, son la mayoría descreídos, o bien ateos comunistas, o bien, como en el caso del PP, que si alguno dice que cree, mira para otro lado, se pone de perfil, que con eso ellos no van. Es tristísimo y es una enorme barbaridad. Bueno, aquello era fijaros la condición de los presos, que muchos de ellos pedían que sus familias vinieran a vivir, allí había viviendas, vinieran a vivir con ellos. Los niños estaban obligados a escolarizarse, había escuela, maestro de escuela, que era un preso también allí, tenían su médico, preso también de allí, pero que estaba cobrando, etcétera, etcétera. El maestro de escuelas después siguió, el médico igual, o sea, nada que ver con lo que se quiere hacer desde la desinformación que vivimos, y que lamentablemente por dejadez nuestra, muchas veces por no leer, ahora no se lee, nadie lee, es una pena, pero nadie lee. Este libro de Alberto Bárcena, que se titula Los presos del Valle de los Caídos, lo puede comprar cualquiera, ¿eh? De momento no está retirado, no lo han confiscado, de momento. Pues Alberto Bárcena, que es profesor desde el 2001 de la Universidad CEU San Pablo, donde se doctoró con la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos, una tesis que yo la tengo en PDF y solo tiene 700 y pico páginas. Como resumen de esa tesis, Alberto Bárcena hizo este librito maravilloso, donde para aquel que quiera saber realmente qué era el Valle de los Caídos y quiénes estaban allí y en qué condiciones estaban allí, no tiene más que comprárselo. Y por un precio módico va a ser libre, porque la verdad nos hace libres. La libertad no nos da la verdad, pero la verdad sí nos hace libres, y sobre todo cuando es la verdad cristiana, más aún. Bueno, pues en este libro hay verdaderas perlas. Por ejemplo, a un famoso preso conocido por sobrenombre, el Matacuras. Imaginaos por qué le llamarían el Matacuras. Pues tenía delitos de sangre, todo lo que quisieran. Había sido perdonado de pena de muerte, los 30 años que ya expliqué, etcétera, etcétera, y llegó a estar allí el que tenía las llaves de la basílica durante muchos años, el Matacuras, conviviendo con los benedictinos, que son los custodios de la basílica y que son los verdaderos héroes, y que hay que rezar mucho por ellos, porque estos talibanes, insisto, quieren derruir uno de los mayores monumentos del mundo. Por supuesto, el monumento más visitado hasta no hace mucho de España, porque
hasta que dejaron de Patrimonio Nacional, dejó de dar dinero para la conservación, etcétera. Un desastre. Hay varias formas de dejar que un edificio se venga abajo, es no conservándolo. Es una pena, pero allí se sigue dando misa, o se seguía dando hasta hace poco, y yo creo que los cristianos tenemos los católicos en particular, y los cristianos. Aquí también los protestantes pueden echarnos una mano. Incluso los musulmanes, o sea, porque esto es un atentado contra la fe, por supuesto, contra el patrimonio de un país. Es un atentado que, sin escrúpulos, nuestros políticos, los de un bando, porque están deseando hacerlo, meter la dinamita, y los del otro, porque se ponen de perfil como que con ellos no les vayan a llamar franquistas, porque entonces se cagan por la pata abajo. Y perdonar el tema, porque es un tema muy grave. Perdonar un poco que hable de esta forma, porque es un tema gravísimo. Bueno, pues como el ejemplo del Matacuras, hay muchos. O sea, allí trabajaban mano a mano unos con otros. Y hay un montón de mitos, porque la gente no lee, no estudia, no mira, ve la sexta y ve la quinta y ve la otra y se cree lo que dice uno que no tiene ni idea, o que sí lo tiene, lo que es peor, pero lo dice para generar odio, que es de lo que se trata. Generar odio unos contra otros para volver a lo que fue una auténtica masacre, digamos, la guerra civil, ¿no? Muchos mitos como que allí murieron, bueno, primero que hubo miles de presos políticos no eran ninguno, la mayoría eran, por no decir todos, eran delitos de sangre, ya lo he explicado por qué, que encima tenían la posibilidad, cosa que no tienen ahora en pleno siglo XXI, que ya quisieran, la posibilidad de trabajando, que dignifica a la persona, y cobrando el dinero, nada de esclavitud, como se dice muchas veces. Ahí no hubo lo contrario de la esclavitud. La esclavitud está en aquellos que nos quieren meter lo que no era el Valle de los Caídos y lo que sí es, con un mínimo de lectura que hagáis de este maravilloso libro. Mitos, pues que allí murieron un montón de gente en las condiciones tal. Posiblemente es una de las obras, yo soy ingeniero técnico de obras públicas, entiendo un poco de esto, es una de las obras con menos muertos para la época, y si lo comparamos con la tecnología que hay ahora y con la seguridad, sigue siendo ridícula. Con las cifras que dio el médico, que recordemos que era republicano, era preso, pues estamos hablando de entre 14 y 18 muertos en todos los años. De hecho, en los primeros años no hubo ni un solo muerto. Y algunos muertos pues fueron, por ejemplo, uno que viaja en un camión en una curva, se va montado atrás y se escapa, se va y se cae, y ese cuenta como muerto. O sea, hay un montón de mitos y de mentiras y de falsedades sobre el Valle de los Caídos que yo tenía ganas ya de empezar a contar. Voy a seguir contando, porque el católico tiene que ser valiente y no dejarse avasallar por la mentira, que es diabólica. Evidentemente, detrás de todos estos talibanes que quieren cargarse el Valle de los Caídos está el odio a la cruz. ¿Y quién es el que odia a la cruz y a Cristo? El diablo. O sea, es diabólico. Ese odio, esas ganas de cargarse que tiene estos talibanes, el Valle de los Caídos, detrás está el diablo. Eso no os quepa la menor duda. El diablo. ¿Y qué maneja sus diablillos? Unos sabiendo lo que hacen, porque ahí detrás está también la masonería, y otros pues son manejados inocentemente o inconscientemente, vamos a ser generosos, o por ignorancia, etcétera, etcétera. Aquí el estudio del Valle de los Caídos, la verdad sobre el Valle de los Caídos merece la pena para que no nos dejemos engañar.
yo os recomiendo que os hagáis urgentísimamente. Seáis creyentes, no seáis creyentes, porque si no sois creyentes, esto es un atentado contra la historia, contra la verdad, contra el patrimonio de un país. Yo, si mañana se cargan, pues no sé, un edificio que no tiene nada que ver con la Torre Eiffel, por ejemplo, se lo quieren cargar pues los políticos franceses, pues yo sería un afectado. Y no es una iglesia ni tal. ¿Por qué? Porque todo eso, todo lo que se cargue la belleza, la verdad, y en este caso el patrimonio artístico, uno de los monumentos más increíbles que hay en el mundo. Todavía se ve viniendo desde Madrid, se empieza a ver desde el kilómetro 40 o algo así, 50, se empieza a ver, y es una maravilla. El sitio está elegido de maravilla, es una cruz de 150 metros de altura, desde la base hasta arriba de todo, 150 metros, 40 y tantos metros el brazo horizontal, 150 metros. A los 20 y tantos metros están los cuatro evangelistas del arquitecto Juan de Ábalos, que no era franquista precisamente. Maravilloso. Eso se lo quieren cargar. Un poco más arriba las virtudes, maravillosas también. Yo he estado dentro. La cripta tiene 200 y pico metros de longitud. 200 y no sé cuántos metros de longitud. Una bóveda de 40 y tantos metros, y en la bóveda hay un montón de no sé cuántos miles o millones de piedrecitas pequeñitas que van poniendo sobre la bóveda. O sea, la bóveda está horadada en plena roca. En plena roca. Tuvieron que venir mineros de Asturias, mineros especialistas, etc. Es una obra de ingeniería y una obra de arquitectura maravillosa. Y estos talibanes, que no les preocupa absolutamente nada más que contagiar su odio, lo único que les preocupa es contagiar a los demás su odio. Los que sois creyentes tenéis que rezar mucho, porque no se salgan con la suya. Y los que no son creyentes, pues hacer algo también para que no se salgan con la suya, porque esto forma parte de nuestro querido país, que evidentemente es muy odiado, pero no porque España sea España, sino porque es muy odiado porque España, esto es una más del diablo para atacar al país que más ha hecho por evangelizar. Evangelizó a medio mundo. España, pues el diablo no se lo perdona, y esta es una más. Y utiliza pues a los politicastros, a estos talibanes, que de un lado y de otro, pues la verdad es que no nos merecemos. Yo hace siglos que ya he dejado de creer en los políticos y en esta democracia. A ver si el partido Vox, que parece que se ha estancado ahí, pues hace algo, porque esto, España, ya que defienden a España no tiene sentido sin Cristo. Y aquí no hay aquí en lugar de Franco hubiera ganado Stalin, porque ya está en manos del comunismo de Stalin, pues hubiera dirigido un monumento con la hoz y el martillo, ¿no? O hubieran puesto ahí un monumento enorme de Stalin. Hombre, aunque no seas creyente, entre un monumento de Stalin y la cruz de Cristo, y debajo una de las obras más preciosas del mundo, pues yo creo que no hay color, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena defender, cada uno en su sitio. Esto es un humildísimo un vídeo que yo lanzo a vosotros, a los que me escuchéis, para que lo denunciéis, porque
si se consigue derribar esto, la culpa no será de los que pongan la dinamita y los que pongan el decreto que se derive, los que nos están mal gobernando, sino la culpa será nuestra, que lo hemos dejado. Como si te entran en tu casa y les abres la puerta y dice, bueno, pues haga aquí lo que usted quiera en mi casa. No, hay que defenderse. El defenderse es un deber cristiano. No solamente es un derecho, sino es un deber cristiano. Y estamos defendiendo, pues, a España y sobre todo estamos defendiendo a Dios, que Dios tiene sus derechos y que muchas veces están pisoteados, y esto es una forma de pisotear a Dios. Y los únicos que están luchando son los benedictinos que están allí, comandados por Santiago Cantera, que yo tengo libros, es un maravilloso historiador Santiago Cantera. Les da 1000 vueltas y juntas a todos los políticos que están en el Parlamento, los pones en un lado de la balanza. Santiago Cantera, vamos, les multiplica por 10 la valentía y el valor que tiene este hombre y la sabiduría. Otro día os hablo de Santiago Cantera. Bueno, pues seguiremos hablando del Valle de los Caídos, porque esto hay mucha tela que cortar. E insisto, si nos dejamos, empiezan por el Valle de los Caídos y terminan por prohibirnos hasta el respirar. No es broma. El mundo que nos ha tocado vivir es un mundo totalitario, y si nos meten en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, con los niños, los que están haciendo la ideología de género, en fin, yo cada vez que veo un vídeo de estos de el Día del Orgullo, en fin, otro día hago un vídeo de estos, del Día del Orgullo. Hoy he querido hacer un homenaje a uno de los monumentos más maravillosos, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería, sino lo que representa, que es la reconciliación entre hermanos, que unos equivocadamente y otros pues ciegamente por el odio pues lucharon unos contra otros, y que Franco, no sé si este vídeo Franco fue la idea, y una idea muy cristiana, de erigir un monumento, enterrarlos juntos, dignificarlos, rezar por ellos, por sus almas, por supuesto, y que actualmente nuestros políticos talibanes quieren demoler directamente, que es lo que les gusta a ellos, ¿no? ¿Con qué? Con la dinamita, sí, físicamente, pero sobre todo con el odio que llevan en su corazón y que evidentemente no es cristiano. Bueno, pues nada más, ya me pasó bastante, porque este tema me preocupa mucho. Pues lo de siempre, cuanto más gente lo sepa esto, pues más podremos defendernos de estos talibanes que nos gobiernan. Venga, que Dios os bendiga.